muchas historias las que se están escribiendo hoy aquí en Latinoamérica, concretamente en Ecuador, Costa Rica, Venezuela. Y también nos iremos más allá de los límites de nuestro continente. Iremos también a ver lo que está pasando en Europa con los refugiados. Tienen las etiquetas para comenzar con Ecuador, con Costa Rica, con todas las lecturas. Después de, como le dicen, el escenario político, la resaca electoral, consulta popular 2018. Iremos también a Venezuela. Todos queremos paz, diálogos y paz por Venezuela. Y también hablaremos sobre lo que está ocurriendo en Costa Rica y con los subsaharianos que intentaban llegar a España. Varios de ellos no lo lograron y lamentablemente las autoridades de ese país decidieron suspender por múltiples razones la búsqueda de quienes podrían ser sobrevivientes. Así entonces, con los temas desplegados, comenzamos esta conexión digital lunes 5 de febrero de 2018. Comenzamos. El sí ganó en el referéndum y la consulta popular de Ecuador y con casi la totalidad de las actas de votación escrutada, el sí ganó en las 7 preguntas, un respaldo 73.92% de los votantes, mientras que el no, impulsado en 3 de las interrogantes, subió hasta 36% de aceptación. En 3 días se van a dar los resultados oficiales de la consulta popular, debido a que no han llegado al país algunas actas del extranjero, y también se va a comenzar con el camino de las impugnaciones. Sin embargo, las lecturas ahí están y están claras, aunque también se están dando diferentes interpretaciones. ¿Qué le parece si comenzamos con lo que están diciendo los portales? A ver, Nodal nos tiene lo siguiente, vamos a verlo a continuación. Dice, Lenín Moreno se consolida con el triunfo del sí y Correa ya no podrá disputar la presidencia. De acuerdo con esta nota, la jornada concluyó con el festejo del gobierno que al principio sí tenía muchas inquietudes allá en Carondelet. El sí tuvo un apoyo que osciló entre 64 y 74% del voto nacional, pero hubo regiones, por ejemplo la de Manabí, que con 41% de los votos escrutados tenía un respaldo amplio para el no, que ganó en las siguientes preguntas: la eliminación de la elección indefinida, el cese del Consejo de Participación Ciudadana, la restricción de la minería metálica, la derogatoria de la ley de plusvalía y la ampliación de la zona intangible en el Parque Yasuní. Así entonces fueron algunas de las particularidades que marcaron la jornada de este domingo en Ecuador. ¿Cómo lo tenemos aquí en Telesur? Bueno, con la respuesta que dio el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, impulsor y quien estaba a la cabeza de la campaña por el no. Lo tenemos ahí, declaraciones que dio en exclusiva para Telesur, y dijo, la lucha continúa. De acuerdo con lo que le decía a nuestro corresponsal Orlando Pérez, dice, considera Correa obtuvo un gran triunfo para su movimiento y apuntó que cualquier persona inteligente verá que el capital político que lidera está intacto, y lamentó que en Ecuador a partir de ahora no exista Estado de Derecho, porque insistía el expresidente ecuatoriano, esta consulta popular fue totalmente inconstitucional. Ahí está una de las primeras respuestas que daba el día de ayer. Veamos qué están publicando también en sus cuentas de Twitter. El presidente, por ejemplo, de Ecuador, Lenín Moreno, dijo, hoy es el tiempo de los jóvenes líderes, partidos políticos a renovarse. El pueblo dijo sí, los políticos que ansiaban eternizarse no volverán nunca más. Utilizó la etiqueta, Ecuador dijo sí. Mientras tanto, ¿qué dijo Correa? Ahí está, @MachiRafael. Felicitaciones a todos nuestros militantes. Ningún movimiento por sí solo puede lograr el 36% alcanzado, peor en tan poco tiempo y en lucha tan desigual. La lucha continúa, no podemos aceptar en un Estado de Derecho tamaño rompimiento constitucional, así que hasta la victoria siempre. De hecho, también quien dio una lectura también muy precisa acerca de lo que está ocurriendo con estos resultados es Ricardo Patiño, exministro de Defensa, excanciller también de Ecuador. Dijo, veamos los 16 partidos que apoyaron el sí. Viene la lista de los 16 y por último, Alianza País concluye el robado. Otra más también y otras lecturas lo tenemos así a continuación. Adrián Targaryen, para los que siguen pensando que la consulta popular 2018 era sobre democracia, bueno, miren los trending topics de hoy, las tendencias en Twitter. Eso explica a quien realmente estuvo dedicada de democracia, no tiene nada. Y ahí lo tenemos en una de las principales tendencias, en el 4º lugar, a Correa. Luis Terán,
tiene esto: primera vez que los resultados son aceptados por todos los actores políticos, incluida la prensa. Como nunca, el CNE ya no estaba sesgado, no hay muertos que votan, padrones inflados, etcétera. El secreto es que ganen los que apoyan los poderes fácticos. ¿Mejoramos? Pregunta Luis. Yo no creo. Tenemos entonces también las lecturas en el CNS de un informe. Me enlazo al reporte en directo de nuestro corresponsal allá en Quito, Cristian Salas. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral en su último informe han mencionado que el 99.6% de las actas ya han sido completadas y contabilizadas, al igual que varias provincias del país, incluyendo las circunscripciones en el exterior, también han completado ya el conteo total de las votaciones. Se espera que en las próximas horas, luego de que se completen las mismas, empiece ya un proceso de oficialización de resultados, para lo cual las organizaciones políticas que estén inconformes con estos resultados, en donde el sí se impone en las 7 preguntas, puedan presentar sus respectivas impugnaciones si es el caso. Es en Ecuador. Mientras tanto, ¿qué otros resultados se dieron en Costa Rica? El otro país que también este domingo inauguró toda la serie de elecciones que se van a dar en Latinoamérica este año. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Habrá balotaje el 1 de abril. Los candidatos, los que se verán las caras en aquella fecha, van a ser el predicador evangélico Fabricio Alvarado y el exministro oficialista Carlos Alvarado. Es un duelo entre dos Alvarados, para los cuales ya están haciendo sus ofertas de campaña para que los costarricenses piensen por cuál de los dos se van a inclinar, pero sobre todo, quién de los dos va a enfrentar a una asamblea dividida. Ningún partido tiene realmente la mayoría, así que quien quede presidente por los próximos 4 años y quien asumirá el cargo el 8 de mayo, ¿qué va a tener que hacer? Va a negociar. Se han dado también varias lecturas respecto a este voto, estas interpretaciones del voto de los costarricenses, y algunos medios dijeron realmente que quien ganó, más allá de nombres, fue la homofobia. Comenzamos con la prensa libre, a ver qué están diciendo los portales. Dice: urgente, 2 periodistas se pelearían la presidencia de Costa Rica, y efectivamente, porque tanto Fabricio como Carlos, Fabricio del Partido Restauración Nacional y Carlos Alvarado del PAC de Acción Ciudadana, ambos son periodistas de profesión, estudiaron en la Universidad de Costa Rica. Fabricio no terminó, Fabricio se dedicó más a ser cantante de música evangélica, mientras que Carlos escribió 3 novelas y también se desempeñó como ministro de Comunicación del actual presidente Luis Guillermo Solís. 2 periodistas, 2 Alvarados, se verán las caras entonces el 1 de abril. Le comparto entonces también, porque desde ayer empezaron los resultados a darse de inmediato, después de las 8:30 de la noche, en el visualizador de resultados provisionales. Lo tenemos allí, la página del Tribunal Supremo de Elecciones publica y empezó a actualizar a partir de ayer y durante toda esta madrugada los números respecto a las tendencias de los votos de acuerdo con los escrutinios de cada una de las más de 6,000 juntas procesadoras de votos. Tenemos ahí, en primer lugar, Restauración Nacional con 24.90% de los votos, Acción Ciudadana con 21.68% y Liberación Nacional ya un poquito más lejos con 18.62%. Ya lo habíamos dicho, aquí también en la conexión digital, esa final iba a ser de vértigo, lo que sí era un hecho es que iba a haber boletaje, pero no se sabía con cuál de los nombres. Los tenemos ahí, entonces, Fabricio y Carlos. ¿Qué están diciendo los costarricenses sobre su voto? A ver, dice en Twitter Daniel Mesa: de verdad, este 1 de abril infórmese antes de marcar con X, deje el odio por un lado y piense en el futuro de Costa Rica. También opinó en Twitter Rosselló: el resultado de estas elecciones no es más que el reflejo del débil y pobre sistema educativo que tiene Costa Rica, donde no se enseña a pensar, sino solamente a responder un marque con X. Tenemos también otra publicación de Twitter de Fer Araya: creo que es hora de que quienes realmente amamos a Costa Rica hagamos el cambio, involucrarnos más con la política nacional, sacudir esto desde adentro, metámonos en partidos nuevos o de plano hagamos una revolución en los tradicionales. Costa Rica llora, tiene esta etiqueta, elecciones 2018 CR. Y Giovanni Soto
Dice, leer lo poco que ofrecen y ver qué es lo mejor con cabeza fría y esperando lo mejor para Costa Rica. Sobre todo porque fueron unas elecciones marcadas por mucha polémica, porque más allá de estar pensando en las propuestas, más allá de que se difundieran qué van a proponer o qué proponían los candidatos para resolver los grandes problemas de Costa Rica, entre ellos la pobreza y el desempleo, ¿qué pasó? Bueno, privó la emoción, privó la polarización por el fallo de la CIDH que hablaba y le pedía a Costa Rica implementar, como en otros países, el matrimonio igualitario. De hecho, acerca de eso habla este portal. Se lo comparto, es de BBC Mundo, el shock religioso que puso Fabricio Alvarado, predicador de una iglesia evangélica, como favorito para las elecciones presidenciales de Costa Rica. Y habla precisamente de cómo Fabricio, que ni siquiera figuraba en las encuestas al principio o el año pasado, cuando empezaron las campañas, de repente repuntaron cuando en un fallo del 9 de enero la CIDH recomendaba a las autoridades de Costa Rica apoyar y aplicar las leyes para garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fabricio Alvarado de inmediato encabezó una campaña para movilizarse y rechazar este tipo de medidas. No solo eso, también la fertilización in vitro, también rechazar el aborto en cualquier causal. Y esto provocó que repuntara en las encuestas y se habla de que esto finalmente fue lo que hizo que muchos costarricenses votaran a su favor. Se pronunciaron los candidatos, pero también hubo otro dato clave. Hubo un muy alto nivel de abstencionismo, el mayor también en la historia democrática de Costa Rica, y todo esto nos lo tiene en su reporte en directo Fernando Francia. El soberano ya habló en Costa Rica y se definió por enviar a dos partidos con visiones antagónicas del país a la segunda ronda. En primer lugar, el salmista y dirigente de iglesias evangélicas, Fabricio Alvarado, con el partido Restauración Nacional, llega con cerca del 25% de los votos válidamente emitidos, y Carlos Alvarado, del oficialista Partido Acción Ciudadana, con alrededor del 21% de los votos. Ya más abajo en la lista quedan otros 11 candidatos que no lograron entrar a segunda ronda, y muchos de ellos que le dieron el apoyo tácitamente en sus discursos de aceptación de derrota a el líder entonces de las iglesias evangélicas y del principal partido ahora que ha recibido la voluntad popular, Fabricio Alvarado. La segunda ronda se realizará el 1 de abril entre ambos de apellido Alvarado, pero con una visión de país totalmente distinta. Uno progresista, el del Partido Acción Ciudadana, y otro ultraconservador en lo social, pero también en lo económico, en donde podrá asociarse con los otros partidos que han encontrado una fuerte representación en la Asamblea Legislativa. El principal partido del Congreso será el Partido Liberación Nacional, tal como lo es ahorita en esta legislatura. Y en segundo lugar queda Restauración Nacional, que pasa de un diputado a 14 diputados, el principal salto en popularidad y en representación legislativa que se ha dado en los últimos años. Juntos, Liberación Nacional y Restauración Nacional, que tienen visiones similares en lo económico, podrían tener mayoría simple, pero junto con otros partidos del ala conservadora de Costa Rica podrían tener incluso mayoría calificada. Queda para el sector progresista de Acción Ciudadana y Frente Amplio los únicos representantes en la Asamblea Legislativa, con 11 escaños de los 57. Así queda conformada esta Asamblea Legislativa y toca esperar para ver cuál es el modelo de desarrollo que define la población costarricense el 1 de abril. Así es entonces, todo el panorama en Costa Rica. Me voy a la pausa, y lo hago recordando todo el triunfo que se logró por parte de las mujeres británicas que un día como hoy conquistaron su derecho a votar. Lo hicieron otra vez y después de muchas manifestaciones, de muchas protestas, unas se encadenaban a vías del tren, otras protestaban lanzando piedras contra los escaparates de tiendas, y hubo una más, Emily Davidson, quien se suicidó de una manera espectacular. Todo con tal de ¿qué? De implementar y defender un derecho fundamental para cualquier persona, fundamental para las mujeres, el derecho a votar. Es la historia de las sufragistas, y en este sentido también felicitamos a Congénero, el programa de Telesur, por sus esfuerzos, su trabajo periodístico a favor de la igualdad. Se ganó aquí en Venezuela el premio Respeto
Venezuela igualitaria. Y desde aquí un abrazo y felicitaciones a todo el equipo que hace posible Congénero. Nos vamos entonces a la pausa y al regresar volveremos con algo precisamente desde aquí, la República Bolivariana de Venezuela. Ya volvemos. Y bueno, en medio de muchos pronunciamientos y también actualizaciones de último minuto, está previsto, hay mucha expectativa allá en Santo Domingo, República Dominicana, sobre el encuentro programado por hoy para reanudar los diálogos entre el gobierno y la oposición de este país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya decía desde ayer y confirmó que sí van a acudir los integrantes de su gobierno, de la delegación gubernamental a República Dominicana, pero la oposición no lo ha confirmado. De todos modos, el jefe de Estado ya advertía desde ayer que la administración de Estados Unidos podría continuar sus presiones para que no se llegue a ningún acuerdo. Así de clara está la situación y todo esto ocurre mientras el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, mantiene sus presiones en contra de este país con una gira que realiza por varios países de Latinoamérica. ABN, la Agencia Venezolana de Noticias, tiene esto sobre lo que se espera este día. 9 encuentros por el diálogo se han realizado en República Dominicana. 9 encuentros en los últimos 5 meses con el propósito de alcanzar la firma de un acuerdo de convivencia política y de estabilidad democrática dentro del proceso de diálogo que inició una nueva etapa. Se espera finalmente que se ajusten los puntos en los que todavía hay negociaciones que se deben realizar. Se han alcanzado varios avances en algunos puntos de la agenda que se tiene entre ambas delegaciones y bueno, veremos qué ocurre en las próximas horas. Ya hubo un pronunciamiento reciente por parte del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y por supuesto aquí en Telesur le tenemos también más adelante los análisis sobre lo que ocurrirá el día de hoy allá en Santo Domingo. Hispan TV trae las declaraciones del presidente venezolano. Si la oposición no firma acuerdos, sería por discordia interna. Allí, el presidente venezolano reafirmó la disposición de su gobierno a sellar un acuerdo de convivencia con el sector opositor, mientras no rechaza la posibilidad de que la oposición no lo firme debido a los muchos enfrentamientos internos y a las presiones de Estados Unidos. También señalaba en rueda de prensa en Caracas que el documento conseguido entre las dos partes está listo para firmarse hoy. Y ratificó así nuevamente la voluntad de continuar con este pacto, de continuar hasta firmarlo, todo con tal de garantizar la paz y la estabilidad de este país. Tenemos enviada especial allá en Santo Domingo, Maylén García, quien también está presente en Twitter con esta publicación, República Dominicana, así listo el protocolo en el salón donde se reúnen desde hace casi 2 años. Banderitas de Venezuela, los nombres de los integrantes de cada delegación de oposición y gobierno, y hay una etiqueta también que está centrando estas publicaciones, comentarios el día de hoy, Diálogo y Paz por Venezuela. Hay precisamente lecturas de los venezolanos, por ejemplo, Chica Revolucionaria, Atenta Venezuela. Este lunes está previsto que continúen el diálogo entre el gobierno venezolano y representantes de la oposición. La oposición, por su parte, aún no ha confirmado si asistirá o no. Pedro Marval, debemos dedicarnos por entero en mente, cuerpo, alma y espíritu para que la historia que estamos escribiendo sea distinta. Sucre dice, vamos Nico,
Todos queremos la paz. Otro tuit más respecto a los diálogos de Víctor Marcano, que la revolución se siembra hasta lo más profundo de la tierra venezolana. Y tiene otra etiqueta que también refleja y muestra el sentimiento de muchos aquí en Venezuela. Lo que queremos es la paz. Madeleine García está hablando también acerca de escenarios que se ven desde aquí, desde Venezuela, porque precisamente en clave electoral se despiertan muchas reacciones. Ella habla de una en particular que se vio en las calles de Caracas, en el centro, la zona de la Candelaria, y lo tiene así. A ver, a nivel de lo interno, en un primer tuit, Madeleine publicó: esta señora fue sacada de empujones y golpes luego de que le reclamó al párroco de la iglesia de la Candelaria, Miguel Acevedo, que no hablara de política en el sermón. Acevedo, destaca Madeleine, es abogado canónico, es decir, conoce de leyes y violación de derechos. ¿Qué pasó con esta mujer que simplemente reclamaba que no se hablara de política sino de religión? Le mostramos. Hay otro apunte que hace Madeleine respecto a este incidente y lo menciona aquí. No es la primera vez que esto ocurre. Miguel Acevedo era párroco de la iglesia de San Pedro y al enterarse que uno de los monaguillos era sobrino del presidente Maduro, lo expulsó. Es la utilización de la iglesia en la política, que también no es la primera vez que ocurre, no solo aquí en Venezuela, también en otros países ocurre. Sacerdotes al servicio de ideologías de los poderosos y de fuerzas neoliberales. Le habló, por ejemplo, del caso de México. En un tercer tuit, Madeleine publicó esto: en las redes contaron la versión al revés. Una chavista agrede al cura de la Candelaria. ¿Debería actuar la ley contra el odio en este caso? Por ejemplo, dice en esta publicación que hace referencia a Madeleine, aquí podemos ver a la fanática del PSV agrediendo al sacerdote Miguel Acevedo en plena misa de homenaje a mi Virgen de la Candelaria, solo por el hecho de pronunciarse a favor del comunicado de la conferencia episcopal, donde esta pide democracia y libertad para Venezuela. Intolerantes. Suele pasar aquí en Venezuela. Las historias se cuentan al revés. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser una chavista la que pidió respetar el carácter y el objetivo de una homilía, hubiera sido alguien de oposición? Ahí están las cosas para que usted también reflexione acerca de qué le cuentan sobre Venezuela. Nos vamos entonces así a otro tema, un tema que de hecho también en los medios peruanos no se le ha visto como lo hemos mostrado aquí en Telesur. Le estoy hablando del paro agrario que cumple 7 días en Perú y lo tenemos hoy en Lo Más Recomendado. Gracias, hermanos campesinos. Así entonces, lo que está pasando en Perú. Hablemos entonces también ahora de otros continentes. Hablemos de España y ver con lo que está pasando con este drama de los refugiados, que se sigue escribiendo esta historia y se sigue agudizando esta crisis. Veamos el último capítulo. Al menos 21 cadáveres aparecieron ayer flotando a escasas millas de Melilla. Se trata de refugiados que murieron cuando intentaban llegar a las costas españolas a bordo de una patera. Se cree que las víctimas, todas de origen subsahariano, podrían haber naufragado durante los últimos días en los que se había decretado alerta amarilla por fenómenos costeros en aguas de Melilla. Según la activista de la ONG Caminando Fronteras, Elena Maleno, se trata de 21
personas fallecidas que viajaban en una patera con destino a Melilla, en la que iban en total 47 inmigrantes. Es decir, todavía hay más de 20 que continúan desaparecidos. Tenemos reportes y actualizaciones. Europa Press nos tiene esto. Al menos hay esperanza. Salvan a 31 subsaharianos que cayeron al mar junto a Melilla después de que pincharon la patera. Ahí habla de que efectivos de grupos especialistas de la Guardia Civil salvaron hoy lunes a 31 subsaharianos después de que la patera en la que se aproximaban a Melilla fuera pinchada a propósito por algunos de los inmigrantes y estos cayeron al mar. Del total de 31 ocupantes, todos subsaharianos, 2 son mujeres y 2 son menores. Además fue identificado plenamente el patrón de esta patera, un hombre que fue detenido por presunto tráfico ilegal de personas, agravado precisamente porque también puso en riesgo la vida de estas personas. Pero se tomaron decisiones también muy fuertes y que están causando indignación. Esta noticia la tiene el Faro de Melilla y habla de una orden que dieron las autoridades españolas. Se suspende la búsqueda de 26 inmigrantes que iban en una patera. Fueron recuperados 21 cadáveres. No se prevé que la Guardia Civil continúe con las labores de búsqueda de unos 26 migrantes que naufragaron el sábado en una embarcación en la que iban 47 personas. Las autoridades marroquíes rescataron ese mismo día 20 cadáveres del mar y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil también rescató a otro fallecido más. Fue el buque Sorolla de Transmediterráneo en su ruta de Melilla a Almería el que avistó flotando en el agua a la veintena de cuerpos. 20 personas que simplemente querían otro destino, otro futuro. Hay reacciones en Twitter sobre esto, pronunciamientos como siempre de muchas personas indignadas. Verónica Marín, más de 20 muertos en Melilla y los informativos abren con que nieva en Pajares. Y así todo. Hay otra más también sobre la invisibilización de los medios, sobre la invisibilización de este drama. Lo tenemos también a continuación. Hay esta gran tragedia. Los países desarrollados son los que tienen la culpa de toda esta devastación. Son ellos los que explotan todos los recursos de los países más pobres, haciendo corruptos a sus gobiernos. Lamentable. Y uno más también, de Lunia. Es terrible, los gobiernos no ayudan ni en origen, ni en trayecto, ni en destino. Tampoco hay acciones contra los que trafican con ellos. En fin, sí que podemos ayudar, ya que las ONGs ayudan y nuestro voto también es útil. Una situación, un drama que en Europa, allá donde suelen criticar a los gobiernos de nuestra Latinoamérica, allá simplemente este drama no existe. Sergio Rodrigo, nuestro corresponsal, nos reporta acerca de esta situación allá en Melilla. Autoridades españolas han suspendido la búsqueda de una embarcación naufragada en las costas entre España y Marruecos cuando trataban de alcanzar unas 47 personas las costas del sur de España. El naufragio se produjo el pasado 3 de febrero cuando los migrantes trataban de alcanzar la costa española. Fue al mediodía y lo habrían localizado un ferry que hacía la ruta entre la ciudad autónoma de Melilla y Almería, aquí en Andalucía, que reportó el hallazgo de al menos 20 cadáveres que fueron recuperados por parte de las autoridades de Marruecos. Ahora las autoridades españolas han suspendido la búsqueda pese que se encontró por parte de la Guardia Civil el cadáver de un migrante de origen subsahariano que fue trasladado al puerto de Melilla. La muerte sigue siendo sin duda la mayor protagonista en la ruta migratoria que va desde África hacia el sur de Europa. Según la Organización Internacional de las Migraciones, 7 migrantes fallecen al día tratando de alcanzar las costas europeas en el año 2018. Así entonces nos despedimos, gracias por su compañía y lo hacemos recordando a la mayor cantautora popular de Chile, a la gran Violeta Parra, conocida por muchas canciones, sobre todo revolucionarias, escultora, ceramista, es decir, polifacética, y lo hacemos recordando y despidiéndonos con uno de sus temas, que de hecho fue recordado por el Papa Francisco en su reciente gira a Chile. Se llama y refleja la problemática de los mapuches. Arauca tiene una pena. Gracias, lo espero mañana, como siempre, Conexión Digital.